Rapariga não quis vir, pronto, deixou sozinho. Pois não o deixes muito tempo sozinho, porque é muito lindo e não seja que alguma te roube. Eu falo português porque comecei a falar quando já era um menino, porque gostei sempre muito de falar, porque na minha casa os meus avós sempre falarem a português e eu sempre gostei também de falar. Já ia à escola e quando ia, para entrar para dentro, uma mestra sempre me tinha que cantar uma cantiga ao português. E então eu sempre gostei. E na minha casa os meus avós, os meus bisavós, todos sempre falavam a português. Você nasceu em Cedilho? Sim, eu nasci sempre aqui. E a fala daqui sempre foi a português. Antigamente ninguém falava espanhol. Pero hay muchos ejemplos, lo que pasa es que a mí no me salen ya, porque mi cabeza no está ya para la historia. Pero hay muchos ejemplos que ellos me ayudaban. Toda la gente que parrábamos ferrereños, digamos. La gente que conocemos a ferrereños, que parrábamos a ferrereños, nos valía, hasta en esas historias nos valía mucho. ¿Tú te lembras do contrabando cuando a gente pasaba Guadiana? Sí, pasaba Guadiana, buscar el café. con el contrabando. Pasaba Guadiana con café y los guardiños los apañaban y pasábamos más putos pobres que no sé. Mas algunos escapamos y otros iban a Chana. Vivo aquí en San Martín de Trebello, o Val de Xálima. E nada, pois aquí mantemos a cultura da fala, nosas tradicións, nos comunicamos entre nós en a fala, o 100% da xente entre nós, como te comentaba, o falamos. Desde pequeno, desde que vas á escola, pois empezas a falar. Cando vas á escola, pois o que aprendes en casa, cando vas alá e cando aprendes o castellano. Contale a estas mulleres de cómo era de pequenina tu vida. Ai, me quedé sin maire. Me quedé sin maire. Quedé de 3 anos sin maire. Pero despois me levoren a un convento. E ali me tuveran 1 ano. Despois ya me trouxeran. Íbamos saltando a soga. Non sabes? Todas as amigas saltando a soga. E eles tamén iban, os novios tamén iban con nós. Íbamos hasta Ponte Montejos de paseo e moi ben. Nos lo pasamos mellor antes, que veo que agora as miñas netas me dicen: ai, abuela, que aburrida estoy. E de pequena non me agaba aburrirme. La cabra tiene que ser cabrero y el porquero tiene que ser porquero. Para llevarlos a primales, le sembramos avines, le sembramos guisantes y los llevamos a primales con los guisantes. Y a luego de los guisantes, cuando se terminan los guisantes, se termina todo lo que le tenemos sembrado, de ahí pasan a los higos. Y de los higos pasan a, ya con nuevas robas o nuevas robas y medias, pasan a la montanera. Los cochinos sin hierba, pues no se comen la bellota, claro, porque se foguean, como no hay hierba, por eso tienen que entrar en la montanera habiendo hierba, porque se les foguea la boca, y por eso no pueden entrar en la montanera. Tienen que esperar que haya una mitad de hierba para poderlo entrar en la montanera. Los guarros que son muy perros, y para que se harten de bellota tienes que moverlos una mijita. Oye, ¿estás enterado que el sábado van a jader en la Plaza Serrallana? Sí, me he enterado, sí. Pero yo no voy a ir, Pues dicen que van a jader un mercadillo, que van a dar una vuelta para ir por las palabras de hierro que tiene la gente puesta para ir en los ateales, que van a venir unos tíos a hablarle en serrallano y en extremeño, y luego van a dar sopa de tomate para toda la gente, y un baile y todo. ¿Cómo andamos? No os digo buenos días o buenas tardes, que no sé cuándo va a ponerlo el chalán este de Dani el vídeo, pero me dijo: Aníbal, habíales un saludino a los tus paisanos. Y le dije: pues, ¿y pandi va? Y desde que me dijo que para las urdes, digo: pero claro, ¿cómo no voy a hacerlo? Y nada, lo que estoy. A la gente de pa' aquí, para las urdes y de esos otros pueblos extremeños nos han tratado de bobos muchas veces por la muestra lengua, y esa tontada habemos de coger y quitarla de la cabeza. Esto es un tesoro, no hay más. Así que a veces los extremeños maldecidos basta como nos rebullimos una mijina y damos en saca al pecho por lo nuestro. Podemos hablar perfectamente bien castellano, como yo ahora mismo, y otros tantos idiomas. De hecho, yo me dedico a traducir. Traduzco normalmente al árabe o al ruso.
Pero bueno, eso ni quita ni pone con que mantengamos nuestra lengua, nuestras lenguas, ¿no? Así que nada, hazle caso a este Dani que sabe más que los ratones colorados. Un saludo.